desde la Confederación Bancaria y del Sector Financiero, saludamos a los trabajadores y trabajadoras en este nuevo año 2024. Inauguramos este año con nuestro Bancaria TV, el primer programa de este año, y estamos acá para hablar cómo es la negociación colectiva en la banca. Estamos con grandes dirigentes, como lo es Marco Bonnefoy, dirigente del Sindicato Banco de Chile, y también Luis Mesina, dirigente icónico ya de la banca y del Banco Santander, Sindicato Santander. Así que quiero mencionar que bueno, el año 2023 culminó con dos grandes negociaciones en nuestro sector, que son las negociaciones del Sindicato Banco de Chile, de todos los sindicatos Banco de Chile, y también de los sindicatos del Banco Santander. Y por eso que hoy vamos a hablar referente a estas negociaciones, a cómo fue el resultado, qué esperaban los trabajadores y cómo se percibe en los trabajadores del sector bancario y financiero el resultado de estas dos negociaciones. Comenzamos hablando, Marco, ¿cómo ustedes vieron esta negociación? ¿Cómo la sintieron? ¿Quedaron conformes los trabajadores? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, finalizamos hace poco la negociación colectiva nuestra en el Banco de Chile. Fuimos el último sindicato en firmar el proceso de 8 sindicatos que negocian en el banco. Sí, la verdad, bueno, yo afortunadamente, y siempre lo decimos nosotros, afortunadamente en la banca y en el Banco de Chile, el proceso de negociación colectiva es un trámite, porque los bancos ganan tanta plata, hay que ver dónde lo ponemos. Pero sí, siempre como dirigente quedamos con un sabor amargo, que se pudieron haber hecho muchas otras cosas más, han mejorado la condición de vida y económica de los trabajadores, pero lamentablemente por las divisiones que tenemos, 8 sindicatos, por lo cuanto se ve que si bien en el banco hay un 80% de sindicalización, ese importante número de sindicalización no se ve reflejado en los logros que finalmente tenemos en las negociaciones colectivas. Finalmente el banco, la administración, terminan imponiendo sus propias condiciones y nos ocupan a cada uno de los sindicatos para ponerle el piso y el techo a los demás sindicatos. Así que sobre esa materia tenemos mucho todavía camino por recorrer y trabajar. Referente a eso, ustedes tienen un contrato colectivo bastante bueno, uno de los mejores del sector bancario, pero tú dices que no tuvieron buenos resultados en esta negociación. ¿Por qué indicas eso, Marco? Sí, mira, es que cuando uno mira en esta oportunidad teníamos los datos que nos avalaban completamente en nuestra propuesta, ¿no? Si uno mira los datos, lo que el banco ha ganado, o sea, un solo dato para poder ejemplificar lo que nosotros estábamos planteando. El banco el año 2014 ganó 560.000 millones de pesos y nos dio 60.000 pesos de incremento de renta bruta. El banco el año pasado ganó 1.400.000 millones y este año, el año 2022, esa cifra, el año 2023, 1 billón, va a terminar con 1.200.000 millones. Y logramos conseguir que el banco nos diera 50.000 pesos brutos. Entonces, cuando uno ve la gráfica, el banco va aumentando la utilidad y nosotros vamos disminuyendo nuestro ingreso, nuestra renta. No logramos pasar, como te digo, de los 60.000 pesos que obtuvimos hace aproximadamente 8 años atrás, 9 años atrás. Luis, para ustedes, en relación al resultado también de las negociaciones colectivas, ¿también tienes la misma sensación o los trabajadores tienen la misma percepción? Bueno, siempre en un proceso de negociación colectiva hay mucho más expectativas. La gente quiere resolver una cantidad importante de demandas, de necesidades que están insatisfechas. Y cuando un trabajador forma parte de una industria que obtiene tantas utilidades, cuya rentabilidad de manera sostenida en los últimos 20 años ha sido espectacular, entonces los trabajadores con razón, con mucha argumentación también se cifran expectativas. Y lo que los trabajadores demandan siempre es aumento de los salarios, que el salario es lo fundamental en el trabajo. Y sin embargo, en el caso particular del Banco Santander no ha habido reajustes, o sea, incrementos reales por fuera de la negociación colectiva.
Y ese es un tema que siempre está en deuda, aunque hay bonificaciones que son bastante altas. Y Marcos lo decía bien, nosotros formamos parte de un sector económico del país donde los trabajadores, por supuesto, comparados con la gran mayoría de los trabajadores del país, están en mejores condiciones, tienen mejores salarios, mejores beneficios. Pero también somos parte de una industria que gana muchas utilidades. Entonces, el pago que reciben los trabajadores por desarrollar su actividad debe tener cierta coherencia. No se puede pretender tener trabajadores en el sistema financiero que estén ganando lo que ganan en promedio la mitad de los trabajadores chilenos, que en menos de 503.000 pesos. Eso es impensable. Entonces, hay una realidad y la gente, si bien es cierto, queda insatisfecha respecto a algunas demandas. En general, por las altas bonificaciones que se pagan en la banca, bueno, se pasa rápidamente el tema de las negociaciones colectivas. O sea, los bancos han entendido, yo creo, y han jugado con las aspiraciones de la ciudadanía y particularmente de los trabajadores bancarios al otorgar grandes bonificaciones, porque con eso saben que genera un impacto, la gente puede hacer frente a las deudas, y por lo tanto, bueno, es un tema que es complejo en el sistema financiero. Claro. Bueno, estas negociaciones colectivas son negociaciones anticipadas, son convenios colectivos. Luis, ¿tú por qué crees que los empleadores siempre buscan anticipar estas negociaciones con los sindicatos? Bueno, yo creo que tiene que ver con, a mi modo de ver, la banca ya hace tiempo instaló esta idea de los proyectos, de los procesos de negociación colectiva no reglados, es decir, el fantasma de la huelga no está presente porque son negociaciones colectivas, como digo, no regladas. Ahora, ¿por qué la banca instaló esto? Bueno, porque le ha dado ciertos resultados. Evita el conflicto, se anticipa o define una política de remuneraciones sobre la base de los costos afín a su estrategia. Entonces, por lo tanto, ella ajusta los mecanismos de mejoramientos remuneracionales o costos salariales en función de tener el instrumento colectivo definido unilateralmente por parte del empleador y no así por el conjunto de los trabajadores. Dado eso, en todo caso, eso se explica por la gran dispersión del sindicalismo que hay en la banca. Marco hablaba de, no sé, 8 sindicatos en el Banco de Chile, en el caso del Santander son 22 sindicatos los que negocian, entonces la fragmentación es mucho más grande. Y ese es el desafío que tienen los y las trabajadoras en el sistema financiero, de propender a mayor unidad, de forma tal que la negociación sea efectivamente una herramienta de redistribución del ingreso. Claro. Marco, ¿tú piensas que es por eso que no se logran los resultados satisfactorios en las negociaciones colectivas? Porque hay una gran cantidad de sindicatos. ¿Por qué crees tú cuál es el problema que hay para no lograr las demandas de los sindicatos, de los trabajadores bancarios? O sea, sin duda la principal es justamente la fragmentación que existe el movimiento sindical. Tanto sindicato en una empresa, lo único que favorece al empleador. Tenemos una tremenda debilidad que hemos podido subsanar y que por más que hemos bregado muchas veces para buscar la unidad entre la organización, el resto de las organizaciones sindicales, la verdad que no ha sido posible. Es un desafío, nosotros lo reiteramos como algo que es súper relevante, que entendamos, nosotros como sindicato al menos, en esta oportunidad tenemos como objetivo instalar, al menos entre los trabajadores, que era importante la unidad. Y le hacíamos efectivamente ese mismo comentario, les mostramos que a pesar de tener el 80% de sindicalización en el Banco de Chile, las condiciones las sigue instalando y poniendo el empleador. Y eso es parte de nuestras debilidades. Cuando con ese número de sindicalización, sin duda que nosotros podríamos negociar mejores condiciones y podríamos también incidir en algunas decisiones que el banco va tomando, porque además, claro, hablamos de negociación colectiva, pero la importancia y la relevancia del sindicato, más que negociación colectiva, en el día a día. Y ahí es donde tenemos bastantes brechas y tenemos que trabajar para bregar para que los trabajadores efectivamente tengan mejores condiciones, porque la banca, si bien tiene alta competitividad, además también es súper innovadora en todos los elementos que componen el trabajo. Está siempre ideando sistemas nuevos que hoy día básicamente, por ejemplo, el tema de los incentivos. Hoy día pasaron de tener una renta fija los trabajadores del banco a tener incentivos variables. Y eso hoy día es el primer factor de enfermedades psicosociales que existen al interior de la banca en general, y los sindicatos no han tenido la fuerza para poder incidir en ese tipo de situaciones. Entonces ahí es la importancia del sindicalismo, no solamente en la acción colectiva. ¿Pero tú crees que esta problemática es porque la legislación no nos acompaña? ¿Porque es como un resultado del Código Laboral?
que haya tanta fragmentación, tanta dispersión en los sindicatos? ¿O tú crees que es un problema de organización de los mismos trabajadores, de sus organizaciones? No, yo creo sí, yo creo que son ambas, Pamela. Sí, efectivamente, una cosa es porque la ley tampoco nos favorece. Uno si quiere negociar de manera arreglada están los servicios mínimos, que automáticamente te quitan fuerza para poder negociar. Y porque además la experiencia, como está diseñada la negociación colectiva, genera una presión permanente sobre el proceso mismo, entonces tensiona la relación laboral. Y la experiencia que han existido en la banca, nosotros en Chile tuvimos una huelga de uno de los sindicatos que fue súper traumática y la gente efectivamente quedó con esa percepción de que era súper negativa. Entonces lo primero que te dicen los trabajadores, usted lo que no queremos es que se vayan a huelga, ¿ah? Cuando necesariamente uno no tiene para qué irse a huelga. Pero además es por la debilidad también de los trabajadores, porque además los sindicatos tampoco hemos sido capaces de generar una cultura sindical que muestre a las personas la importancia del sindicalismo. Estamos permanentemente preocupados de entregar beneficios y regalos a los trabajadores. Sienten que es como una cuenta de ahorro, donde ellos aportan una cuota sindical y nosotros le tenemos que entregar un beneficio a cambio de esa cuota. Cuando la importancia del sindicalismo justamente es ir construyendo una organización que se prepare, que sea profesional, que elabore estudios, que esté permanentemente preocupado sobre las condiciones laborales para mejorar efectivamente la calidad de vida de ellos. Eso es lo que no hace, yo creo, por eso te decía, yo creo que son ambos. Pero históricamente, Luis, el sector bancario siempre tuvo poder negociador, era un gran sector antiguamente porque se negociaba bien los contratos colectivos de hoy en día, el fruto de esas luchas sindicales antiguas. Entonces, ¿tú qué piensas en relación a eso? ¿Por qué estamos tan en desmedro hoy en día de negociaciones como el antaño? Bueno, hace 45 años atrás se instaló en nuestro país el famoso Plan Laboral, mientras era ministro del Trabajo José Piñera Echeñique. Y ese plan laboral tuvo como propósito justamente diezmar al sindicalismo, convertirlo en un instrumento más bien funcional a los objetivos del gran empresariado. Limitó el derecho a la huelga solamente al ámbito de la empresa, acotó el marco de las materias que eran propias de la negociación colectiva, impidiendo que los trabajadores, por ejemplo, pudieran pronunciarse o legislaran mutuo acuerdo con el empleador materias que tenían que ver con la organización del trabajo, con las condiciones laborales. Todo eso lo limitó y generó lo que se conocieron en una época como los rompehuelgas, es decir, los trabajadores que no estaban afectos al instrumento colectivo podían negociar a través de los grupos de negociación, es decir, generaron toda una legislación que en el fondo no hizo más que debilitar al sindicalismo. Las consecuencias después de 45 años son las que tenemos hoy día. Y esto se implementó en el año 79, pero el impacto en los trabajadores no fue inmediato. No se instala hoy día la ley y inmediatamente tiene efecto. Durante el 80, y esto es relevante para los auditores, durante los 80, y quienes son más antiguos, se negociaba colectivamente en la banca. Y se negociaba en muchas mejores condiciones, aunque parezca esto a veces un contrasentido, pero creo que hay que decirlo, porque la historia no podemos tratar de tergiversarla. Es cosa de remitirse a los instrumentos colectivos. La mayoría eran contratos colectivos y no convenios, es decir, negociaban arregladamente. Por lo tanto, estaba el ejercicio de la presión de la huelga, aunque la huelga acotada, como digo, pero era una cuestión que preocupaba a la banca. Y los procesos de negociación colectiva en esa época fueron mucho mejores, teniendo en cuenta, lógicamente, la proporcionalidad de las utilidades que obtenían la banca. La banca no estaba tan concentrada como hoy día, existían más de 40 bancos. No era como hoy día, que hoy día 2 o 3 bancos concentran casi el 60-65% del total de las colocaciones. Por lo tanto, ha habido un detrimento en estos 45 años muy grave. La legislación es quien ordena esta forma de debilitamiento del sindicalismo. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿por qué esto ha sido posible y por qué no es posible cambiarla? Porque los gobiernos no han tenido la voluntad de cambiarla porque están finalmente prisioneros de la presión que ejercen los grandes grupos económicos, entre los que ciertamente se hallan los dueños de la banca y del sistema financiero. Solamente un dato que es ilustrativo. Estamos saliendo de un proceso de negociación colectiva de los dos grandes, quizás más bancos más grandes del país. Y sin embargo, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que es donde están afiliados los grandes bancos, forma parte de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y ellos, como organización sindical, están planteando aumentar los impuestos a los trabajadores que ganan menos de 750.000 pesos. Entonces, este es un contrasentido. Claro, es decir, esta misma industria, lejos de
proponerse, digamos, gravar con mayor impuesto al capital financiero, que es quien en definitiva gana más plata. Lo que quieren hacer es gravar a los trabajadores, como ellos llaman, sectores medios, pero bajo 750.000 pesos nosotros sabemos que ya entra en el nivel de pobreza. Claro, por supuesto. Había un proyecto de ley de que los dueños del capital, los más ricos, aportaran más. Claro. Pero salió todo lo contrario en realidad. Entonces, ¿por qué no lo podemos cambiar? A tu parecer, ¿por qué no se puede cambiar esta estructura tan nefasta hoy en día para los trabajadores y las trabajadoras? Sí, me encanta escuchar a Luis cuando habla de una biblioteca de historias que nos ilustra todo lo que el poder que tenían los trabajadores y que perdimos. Y a mí me gusta siempre hablar un poco más hacia adelante. Yo creo que tenemos oportunidad, pero tenemos el mayor problema, que es la debilidad, ¿no? Estamos tan divididos, tan separados, y no estamos focalizados en lo importante. Yo creo que básicamente el cambio depende de nosotros. Los trabajadores tenemos el poder. Y de hecho no estamos en ninguna de las discusiones relevantes hoy día actuales. Ni en pensiones estamos presentes los trabajadores con la fuerza que deberíamos estar, ni en salud con la situación que viven, con el abuso y el robo de la ISAPRE. Los trabajadores tampoco tenemos ninguna incidencia, ninguna palabra, cuando somos nosotros efectivamente quienes financiamos ambos tipos de prestaciones. Entonces, si no somos claros y no tenemos conciencia de que el poder lo tenemos nosotros y tenemos que ir adquiriendo poder en base a la unidad, las cosas van a seguir exactamente igual. Y yo creo que es relevante. ¿Y por qué llego hacia adelante? Porque vienen desafíos que son súper importantes para los trabajadores. Hay una alta competencia en el sistema financiero y la tecnología hoy día se vuelve un elemento súper relevante. Y los trabajadores vamos sin duda a sufrir graves consecuencias si no nos adaptamos rápidamente. Entonces tenemos ahí los sindicatos que velar porque los trabajadores que tienen diferencias, tienen brechas digitales, vayan mejorando su habilidad, su skill, y además también tenemos que preocuparnos de la reconversión laboral. Eso lo tenemos que hacer con organizaciones que tengan poder, que tengan fuerza, que representen efectivamente una gran cantidad de trabajadores. Y esas son las cosas que no tenemos, en las cuales estamos súper preocupados y nos interesa, y por eso vemos dentro, como Confederación Bancaria, que hemos liderado hace mucho tiempo este proyecto de negociación colectiva ramal. Creemos que ese es el camino, de formar y lograr que se implemente en Chile un proceso de negociación colectiva ramal donde estemos representados todos los trabajadores del sector financiero. ¿Tú piensas que a través de esa negociación colectiva ramal se puede cambiar esta estructura de convenios colectivos que siempre se están no negociando, en realidad se están aceptando por parte de los empleadores? Sin duda, sí, lo que tenemos que hacer es sacar la negociación colectiva de la empresa. Si bien el proyecto que planteamos nosotros porque en multinivel puedes tú seguir negociando al interior de tu empresa, pero de manera ramal, todo el sector financiero, de tal manera que el poder y la fuerza que tengan los trabajadores sea realmente importante para poder incidir en la decisión administrativa. Ahora, a través de esta conversación me asalta una duda, porque el caso ahora en Argentina, con el nuevo Javier presidente Milei. En realidad los sindicatos argentinos, las organizaciones son muy poderosas, muy fuertes, pero con esta embestida de la derecha extrema en Argentina se están vulnerando todos los derechos fundamentales de los trabajadores y se les está desmantelando también los beneficios que tenían. Entonces, ¿será muy importante el tema político también para que los trabajadores tengan beneficios y derechos fundamentales? Sí, por supuesto. Bueno, el tema de Milei en Argentina creo que todavía no está todo resuelto, no está todo dicho. Efectivamente, los argentinos tienen las famosas paritarias, que son procesos de negociación colectiva ramal, donde establecen ciertas condiciones económicas fundamentalmente y laborales para el conjunto de los trabajadores que forman parte. Ahí hay un solo sindicato, que es el sindicato bancario, la Asociación Bancaria Argentina. Esperamos que a los trabajadores argentinos les vaya bien. Pero volviendo al tema central, yo efectivamente creo que la cuestión política es fundamental. Y esto yo creo que el mensaje debemos mantener siempre presente con los trabajadores. El sindicalismo debe mantener cierta autonomía, particularmente autonomía de los gobiernos de turno, sean estos de derecha o de izquierda. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la medida que mantenga la autonomía puede tener la suficiente validez ética para cuestionar aquellas decisiones políticas de ciertos gobiernos que afectan los intereses del conjunto de los representados. Porque cuando el sindicalismo cede a la presión de la autonomía y
finalmente se somete a un partido, se somete al gobierno, lo que pasa es que hay obsecuencia, no se hacen las críticas correspondientes, como ocurrió, por ejemplo, con el fanatismo de apoyar las 40 horas, circunstancia que nosotros, la Confederación Bancaria fue categóricamente crítica, no porque estuviéramos en contra, sino porque habían aspectos que nos dañaban en términos concretos. Y vuelvo a un tema central que creo que lo planteaste, no sé si tú, Pamela o Marco, la negociación colectiva abordaba otros temas relevantes. Por ejemplo, es consustancial al tema de los sindicatos, el tema de la seguridad social. La seguridad social tiene que ver con pensiones y tiene que ver con salud. La gran mayoría de los trabajadores del sistema financiero, particularmente de la banca, estamos en ISAPRE, no porque queramos estar en ISAPRE, estamos en ISAPRE porque en la década de los 80, cuando nacen las ISAPRE junto con las AFP, los sindicatos de la época logramos establecer convenios colectivos solidarios que se conocían como convenios solidarios estratificados. Entonces, en esos convenios estaba el gerente general, el presidente del banco y el último funcionario de menor renta. Entonces, todos aportábamos el 7% a un fondo común, que es lo que debiera tener la salud pública en este país. Eso expresaba claramente que los que ganaban menos eran apoyados por los que ganaban más. Entonces teníamos un sistema de prestaciones con cobertura casi de 100% en las mejores clínicas del país. Ese era el modelo que debiera operar para el conjunto del país. Bueno, ¿qué pasó con los años? Que las ISAPRE, en concomitancia con los grandes empresarios del sistema financiero, fueron cada vez conculcando más los beneficios. Y hoy día nos encontramos que no es una materia de negociación colectiva. Entonces cada vez los gerentes, los altos directores se fueron con planes especiales para ello, afectando también a los trabajadores y dejándolos prisioneros, porque las preexistencias te impiden, por ejemplo, acceder a otros beneficios. Entonces, imagínate esta industria de la ISAPRES que se ha quejado tanto, que no da cumplimiento a un fallo a la Corte Suprema, ha obtenido este primer semestre más de 8.933 millones de pesos de utilidades. Eso tienen que saberlo los trabajadores. O sea, mientras se habla de que van a entrar en crisis, van a quebrar, bueno, están ganando plata. ¿Y qué podríamos hacer los trabajadores organizados yo creo que la negociación, para defender esta situación? Yo creo que lo que plantea Marco es fundamental y lo que está planteando hoy día la Confederación Bancaria, es decir, avanzar seriamente, y yo diría, voy a usar una palabra que puede sonar media rimbombante, casi científicamente, a la constitución de una estrategia de negociación colectiva ramal que permita corregir una cuestión que es fundamental, la profunda distribución regresiva del ingreso, la concentración brutal de la riqueza en pocas manos, como Chile aparece en la mayor parte de los indicadores mundiales. Entonces, eso es el objetivo. Y eso al final se traduce en paz social. ¿Por qué se traduce en paz social? Porque cuando hay mejor redistribución del ingreso, la gente tiene más derecho a consumir, tiene más derecho a resolver sus necesidades y por lo tanto es una sociedad más tranquila, con menos delincuencia, con menos problemas, menos irascible. Bueno, la distribución del ingreso, todo eso te genera. Entonces, los sindicatos tienen como labor justamente propender a eso. Y esa es una decisión política, no partidaria, política. Y creo que en eso estamos, en esa dirección de manera correcta, Pamela, creo, tratando de hacer un aporte a la sociedad también como confederación. Claro, por supuesto. Bueno, Marco también nos hablaba harto de la negociación colectiva ramal. ¿Nos podrías contar un poquito en qué está la confederación con este gran tema que es la negociación colectiva ramal? Bueno, hace años que la Confederación empezó a trabajar en este proyecto, porque, como lo explicaba Luis también, es una tremenda oportunidad que tenemos los trabajadores de tomar poder, adquiriendo y que podamos incidir en todos los factores que requiere la sociedad. Estamos trabajando fuertemente con la convicción de que es importante y relevante frente a esta debilidad sindical que existe, y estamos muy complacidos porque creemos que una generosidad parte de esta institución de trabajadores del sector financiero, porque nosotros en la banca en general negociamos, tenemos la posibilidad al menos de tener convenios y contratos colectivos, que son con moros de término y condiciones que son súper favorables en relación al resto de los trabajadores del país. Por lo tanto, que venga desde nosotros mismos esta preocupación, yo creo que habla muy bien de nosotros y de esta organización. Así que estamos trabajando con mucha fuerza, creo que en los próximos en marzo ya creo que deberíamos tener el proyecto definido para poder mostrarlo al resto de los trabajadores y esperamos caminar hacia esa oportunidad que nos permita a todos tomar el ideal que los trabajadores se merecen en esta sociedad, ¿no? Gracias, Marco. Bueno, para ir finalizando, me gustaría que les dejaran una reflexión o un mensaje, un comentario a todos nuestros auditores televidentes que están conectados hoy día viendo esta transmisión, para que también hagan propia estos temas tan relevantes. Sí, bueno, solamente
Creo que un mensaje concreto a los trabajadores, estamos en el año 2024, esperamos que este año sea un año mejor, pero yo diría que el mensaje a los trabajadores que tengan conciencia de que los sindicatos son su herramienta natural, donde pueden plasmar la defensa de sus intereses, de sus derechos. Independiente de la posición política, creo que los sindicatos tienen que mantener la autonomía. Eso no significa que la gente no tenga una postura, una posición política respecto al acontecer nacional. Pero el mensaje para todos los trabajadores que tenemos intereses comunes, necesitamos buenos salarios. Eso no es común a los trabajadores, a los que vendemos la fuerza de trabajo. Necesitamos mejores condiciones también laborales. Y en consecuencia ese es el llamado a que la gente entienda que los sindicatos son organismos naturales de ellos y que hay que luchar también contra la corrupción, que creo que es uno de los elementos que también ha hecho mucho daño a nuestro país, la corrupción y la impunidad. Y si la gente tiene un componente ético, que elija dirigente sindical independiente de su postura, pero que sea gente coherente, gente honesta, que no tenga las manos manchadas con dinero ajeno. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Luis. Sí, oye, comparto plenamente con Luis, además explicarle a la gente que, bueno, algo que siempre decíamos, el mayor sindicato que existe en Chile es la CBC, la Corporación la Confederación de Producción y el Comercio. Exacto, donde están las 6 ramas de la economía de este país. Es el mayor sindical, hace lobby permanente con el Estado. Por lo tanto, el sindicalismo es una tremenda herramienta que tenemos que entender que de parte de los trabajadores, que tenemos que exigirle a los dirigentes sindicales que hagan el trabajo, que hagan la pega, que cuidemos los recursos y que aprovechemos los recursos principalmente en beneficio que vayan orientados al trabajo, a las condiciones laborales. No solamente en entregar premios, que es algo de las debilidades y los problemas que tenemos las organizaciones sindicales. Así que a creer en los dirigentes sindicales, a exigirle a los dirigentes sindicales, pero más a apoyar a los dirigentes sindicales. Porque es complejo, es difícil esta labor, pero además nos llena de orgullo y la queremos mucho porque sabemos que es súper importante para el bienestar de miles y miles de trabajadores. Muchas gracias, Marco. Bueno, con estos grandes desafíos ya nos vamos. Agradecemos a Luis, a Marco por su presencia, por darnos su experiencia de estas negociaciones colectivas en sus diferentes bancos. Agradecemos también la conexión de ustedes. Por favor, comenten, den like y difundan. Muchas gracias y estamos en contacto para un nuevo programa de Bancaria TV. Hasta luego.